En un giro tan absurdo y rocambolesco que ni los guionistas más osados de una comedia surrealista habrían imaginado, el incombustible y siempre controvertido Donald Trump ha vuelto a irrumpir en la Casa Blanca como un huracán, sembrando caos y controversia a su paso. Su primer movimiento, fiel a su estilo provocador, no podía ser menos impactante. Lanzó una contundente reprimenda verbal hacia Pedro Sánchez, quien probablemente aún sigue escuchando el eco de las palabras del magnate resonando en los salones de la Moncloa mientras intenta mantener la compostura. Trump, conocido por su nula inclinación hacia la diplomacia convencional, soltó una amenaza que retumbó como un trueno. Aranceles del 100% a los productos españoles. Y seamos francos, ¿quién no lo veía venir? Esto es como si el amigo más torpe de la fiesta decidiera insultar al anfitrión y luego se sorprendiera cuando lo echan a patadas al jardín. Este enredo comenzó cuando Sánchez, en un arranque de lo que algunos llamarían lucidez cuestionable, decidió emprenderla contra las grandes tecnológicas de Silicon Valley. ¿El motivo? Según su interpretación, estos poderosos multimillonarios están orquestando un siniestro complot para destruir la democracia. Estamos hablando, no olvidemos, del mismo Pedro Sánchez que se codea con separatistas, que redacta leyes a medida como quien escoge el menú del día en un restaurante económico, y que reforma el Código Penal con la seriedad de un niño rellenando un álbum de cromos. Ahora, de repente, pretende presentarse como el defensor inquebrantable de los valores democráticos. Si no fuera tan lamentable, resultaría hasta cómico. Pero la tragicomedia no terminó ahí. Como si todo lo anterior no fuera ya suficiente, Sánchez decidió subir la apuesta e instar a la Unión Europea a plantar cara a Estados Unidos, como si España fuera un valiente luchador dispuesto a desafiar al gigante del patio. El problema radica en que nuestro querido presidente, quien ya tiene suficientes desafíos intentando cuadrar las cuentas domésticas, ahora pretende erigirse como maestro de las lecciones globales. Si no fuera tan patético, sería digno de una carcajada generalizada. Por supuesto, Trump, fiel a su estilo incendiario y cargado de teatralidad, respondió sin filtro alguno. Su reacción, que osciló entre la actitud de un luchador de wrestling y el humor ácido de un comediante de club nocturno, fue tan contundente como previsible. Según el expresidente, España está más cerca de ser un miembro deslucido del bloque BRICS que de formar parte del núcleo duro de Europa junto a Alemania. En otras palabras, nos ve más como un Brasil venido a menos que como una nación europea respetable. Y, por si quedaba alguna duda, dejó claro que no permitirá que un país como España se atreva a desafiarlo sin pagar las consecuencias. ¿Y cómo respondió el gobierno español? Pues, en su habitual tono de gallitos sin espolones, proclamaron con grandilocuencia que no se dejarán intimidar. Una afirmación que suena más a una frase vacía que a una postura firme. Mientras tanto, sectores clave de la economía nacional, como el agroalimentario, el automovilístico y el tecnológico, están literalmente temblando ante las posibles represalias comerciales de Estados Unidos. En definitiva, este espectáculo no hace más que confirmar que vivimos en una tragicomedia internacional, donde las decisiones políticas parecen sacadas de un guión improvisado por aficionados al caos. Imaginar siquiera las consecuencias de que esos aranceles se materialicen es suficiente para poner los pelos de punta. Sin embargo, Pedro Sánchez, siempre lleno de recursos, o al menos de excusas, ya tiene preparado su plan maestro: indignarse públicamente y, como es costumbre en este gobierno, buscar a alguien más a quien responsabilizar. Repartir culpas parece ser su deporte favorito, y lo hace con la misma facilidad con la que se distribuyen folletos en una feria local. Mientras tanto, en Bruselas, esa Unión Europea que en teoría debería respaldarnos en este embrollo diplomático, permanece tan silenciosa como un niño pillado con las manos en el tarro de galletas. Y no es para menos, ya que los líderes europeos están demasiado ocupados lidiando con sus propios conflictos internos como para preocuparse por un presidente que maneja las relaciones internacionales con la sutileza de quien reparte caramelos en una cabalgata de reyes. Lo más irónico de este espectáculo es que, mientras Sánchez se autoproclama el defensor absoluto de las democracias, Donald Trump ya lo tiene más calado que unos zapatos empapados tras una tormenta. Por más críticas que se le hagan al expresidente estadounidense, hay que reconocerle algo: sabe proteger los intereses de su país con la ferocidad de un bulldog al que no le han dado su cena. Mientras tanto, aquí en España, tenemos a un líder que se pasea por el mundo dando lecciones de moralidad, mientras en casa lidiamos con un sistema sanitario al borde del colapso, listas de espera interminables y una inflación que hace que ir al supermercado sea casi una experiencia de terror. Todo esto resulta un déjà vu político de manual. Recordemos los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando España parecía igualmente perdida en un mar de postureo internacional y caos doméstico. Cambian los nombres, pero no el guión: alianzas absurdas, conflictos diplomáticos innecesarios y un PSOE que sigue demostrando una habilidad asombrosa para conducirnos hacia el desastre con una sonrisa de oreja a oreja.
Mientras tanto, Santiago Abascal y sus compañeros de partido observan desde la barrera, esperando su turno como el típico estudiante que se relame al ver cómo el profesor reprende al empollón de la clase. Estamos atrapados en un circo político de dimensiones épicas, liderado por un presidente que se cree una estrella internacional pero que, en realidad, se asemeja más a un turista despistado que guía a su grupo directo hacia el abismo. Trump, por su parte, sigue moviendo sus fichas con la astucia de un estratega que no deja escapar ninguna oportunidad. Su mensaje fue claro y contundente: no debería morder la mano que le da de comer. Y lo tuiteó con ese tono de superioridad que le caracteriza, dejando los community managers de Moncloa sudando frío mientras intentaban improvisar una respuesta que no resultara patética. En medio de todo esto, los empresarios españoles cuyo negocio depende del comercio con Estados Unidos viven en un estado constante de incertidumbre. Miran el panorama entre los dedos, como quien observa una película de terror, temiendo que el próximo golpe sea el definitivo. Porque mientras Trump defiende los intereses de su país con uñas y dientes, nuestro querido Pedro parece más interesado en quedar bien con sus amigos europeos, que, dicho sea de paso, han decidido mantenerse en modo avión. Bruselas, esa institución que supuestamente debería ser nuestro escudo en estas batallas, se mantiene más callada que una iglesia en Semana Santa. El PSOE, mientras tanto, sigue aplaudiendo a Sánchez como si estuviera ganando la final del Mundial. Criticar al líder dentro del partido es tan arriesgado como confesar que prefieres hamburguesas a la paella en una reunión familiar. Incluso figuras como Emiliano García Paje, que de vez en cuando se atreven a lanzar algún dardo envenenado, han optado por el silencio, conscientes de que una palabra en falso puede enviarlos al ostracismo político. Y en medio de este despropósito, Pedro Sánchez intenta vendernos este caos como un logro monumental. Según él, enfrentarse a las grandes tecnológicas de Silicon Valley es un acto de valentía. Pero, si de verdad tuviera coraje, miraría a los españoles a los ojos y admitiría que sus políticas nos están hundiendo. Valentía sería reconocer que su estrategia internacional tiene más agujeros que un queso gruyere y presentar su dimisión. Claro que pedirle algo así es como esperar que un león se vuelva vegetariano. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Trump se frota las manos como un villano de película de serie B. Cada arancel, cada sanción y cada tuit suyo es otro clavo en el ataúd político de Sánchez. Y no porque Trump sea un genio, aunque en su mente probablemente crea que lo es, sino porque Pedro se lo está poniendo en bandeja. En lugar de fortalecer las relaciones internacionales y velar por los intereses de los españoles, siguen su empeño de protagonizar un espectáculo que, más que liderazgo, refleja una peligrosa desconexión de la realidad. Nuestro presidente parece tener una predilección especial por jugar a ser el salvador global, como si en casa no tuviéramos ya suficientes problemas acumulados. Pero claro, ¿qué importan los marrones domésticos cuando puedes presumir de discursos épicos y cruzadas internacionales? Mientras tanto, aquí estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, enfrentándonos a una subida de precios que no da tregua, viendo cómo la sanidad pública se desmorona ante nuestros ojos y cómo nuestros jóvenes huyen en masa al extranjero en busca de un futuro que aquí es tan raro como encontrar un unicornio en el jardín. Pero tranquilos, que Pedro Sánchez, en su infinito optimismo, siempre tiene tiempo para intentar enfrentarse a una superpotencia económica, aunque sea con la misma preparación que un boxeador amateur subiéndose al ring con Mike Tyson en su mejor momento, armado solo con unos guantes bonitos y mucha ilusión. Mientras Sánchez organiza esta excursión nacional hacia el abismo sin molestarse en consultarnos, los empresarios tiemblan, los ciudadanos sufrimos y Trump, al otro lado del charco, disfruta como un espectador de primera fila viendo cómo su rival político cava su propia fosa. En Moncloa, entre aplausos forzados y adulaciones de manual, las luces de emergencia parpadean como en una discoteca, porque la estrategia de Sánchez para enfrentarse a Donald Trump parece sacada del recreo de un colegio. Y aquí estamos, obligados a presenciar este espectáculo tragicómico porque, al fin y al cabo, no nos queda otro remedio. Si algo caracteriza a Pedro Sánchez, es su habilidad casi mágica para meterse en problemas monumentales con la gracia de un protagonista de comedia absurda. Esta vez, ha decidido desafiar a Donald Trump como si estuviera en un episodio épico de Game of Thrones. El resultado no podía ser otro, una tragicomedia política digna de una novela de ciencia ficción barata, con un pequeño detalle inquietante: el precio de esta película lo estamos pagando todos nosotros. Sánchez parece tener un talento innato para transformar cualquier decisión en un manual práctico sobre cómo hundir un país en tiempo récord. Empecemos por el espectáculo internacional que se ha montado. ¿De verdad pensó Pedro que desafiar a Trump era una estrategia brillante? Estamos hablando de un hombre que lanza aranceles con la misma facilidad con la que otros reparten folletos en la feria del pueblo. Y ahí está Sánchez, poniéndose de pie en primera fila, con una diana pintada en la frente y una actitud de: a ver, Donald, atrévete. Porque, claro,
Enfrentarse a uno de los principales socios comerciales de España en plena crisis inflacionaria y con una economía más frágil que un jarrón chino en un terremoto era justo lo que necesitábamos. Mientras tanto, Trump, experto en jugar el papel de villano de Hollywood, disfruta del espectáculo. Amenaza con aranceles del 100% que podrían mandar al traste sectores clave de nuestra economía. Y para rematar, se marca frases lapidarias dignas de enmarcar en un museo del sarcasmo político. Mientras Trump mueve sus fichas con la frialdad de un estratega, en Bruselas, nuestros supuestos aliados europeos guardan un silencio sepulcral, más callados que un móvil en misa. ¿Y quién podría culparlos? Pedro Sánchez gestiona las relaciones internacionales con la delicadeza de un rinoceronte en una tienda de porcelana, y nadie quiere ser arrastrado al caos diplomático que él mismo ha provocado. Según Sánchez, está liderando una cruzada épica contra las grandes corporaciones tecnológicas, como si Silicon Valley fuera el enemigo público número uno. Pero la realidad es mucho más cruda. Lo único que está logrando es destruir sectores clave de nuestra economía, como el agroalimentario y el tecnológico. Y, como siempre, los que pagaremos los platos rotos seremos nosotros, los ciudadanos. Veremos cómo los precios suben aún más, cómo se esfuman oportunidades laborales y cómo la cesta de la compra se convierte en un lujo inalcanzable. Mientras tanto, en el PSOE todo es aplausos y alabanzas. Criticar a Sánchez dentro del partido es tan arriesgado como confesar que no te gusta el jamón en una fiesta popular. Incluso Emiliano García Paje, que a veces lanza algún comentario incómodo, ha optado por el silencio, consciente de que una palabra fuera de lugar podría mandarlo al exilio político. Mientras tanto, figuras como Santiago Abascal observan desde la barrera con una sonrisa más amplia que la de un anuncio de pasta de dientes, esperando pacientemente su turno. Y, seamos sinceros, tienen razón en una cosa: España necesita soluciones reales, no castillos en el aire construidos con discursos vacíos. Pedro Sánchez tiene un don único para convertir cada situación en una crisis de proporciones bíblicas. Si existiera un campeonato mundial de autogoles políticos, España estaría en lo más alto del podio, con Sánchez como capitán del equipo. Porque, vamos a ver, ¿qué líder en su sano juicio se atrevería a cabrear a Trump, poner nerviosos a los empresarios españoles y dejar a la Unión Europea mirando para otro lado, todo en una sola jugada? Y aquí seguimos, atrapados en un episodio de suspense político más intenso que la final de un reality show. España no puede permitirse más errores de este calibre. Necesitamos líderes que piensen en el bienestar del país y no en alimentar su propio ego, que se preocupen por los ciudadanos en lugar de obsesionarse con su próxima selfie en Instagram. Al final, quienes sufrimos las consecuencias somos siempre los mismos. Los ciudadanos de a pie, los que lidiamos con la gasolina por las nubes, los precios imposibles y una sanidad pública que está al borde del colapso. Así que, amigos, ajustémonos los cinturones. Con Sánchez al volante, este viaje promete ser largo, lleno de baches y con más giros inesperados que una serie de Netflix. Menos mal que nos queda el humor, porque, visto lo visto, es lo único que nos salva de caer en un ataque de nervios.